sigla se lee TDAH. Sí, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Vas a empezar a hablar tú, sí? Ok. Empezamos. 3, 2, 1. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento. Les recordamos que somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales, que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. En el webinar de hoy hablaremos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, con el doctor Darío Quimbay. El doctor Héctor Darío Quimbay Herrera es médico de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad El Bosque, formación adicional en auditoría médica con énfasis en servicios de salud, docente de la Universidad del Bosque, psiquiatra infantil de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, hospitalización y consulta externa, asesor temático en temas de salud mental para EPS, más de 20 años de trayectoria en el ejercicio clínico en varias IPS del sector público y privado, miembro activo del Subcomité de Psiquiatría Infantil de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. El doctor Quimbay hará la presentación que hemos anunciado anteriormente y posteriormente a eso va a resolver las inquietudes que se generen en el público. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues ante todo, con muchos deseos de compartir este conocimiento que muchas veces se presenta en niños, en adolescentes o en adultos, pero mucho más frecuente en niños y que genera un verdadero problema para las familias o para el colegio y muchas veces no es detectado o se piensa que los niños son así y realmente comienzan a generarse una serie de problemas en todos los escenarios académico, escolar, familiar, social. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Por sus siglas en español TDAH. Es un trastorno del desarrollo neurológico que se inicia en la infancia, que afecta a niños, adolescentes y adultos, que tiene un origen biológico, es decir, que es un trastorno médico, que tiene unas implicaciones significativas en el funcionamiento familiar, escolar, social, laboral de las personas que lo padecen, y su curso puede llegar a ser crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la infancia, la adolescencia y la adultez, la persona va a seguir sufriendo ciertos síntomas de este trastorno. ¿Cuáles son los síntomas cardinales del trastorno? Pues como el nombre lo dice, la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. El TDAH debe cumplir ciertas características para que sea considerado un diagnóstico médico. No solamente es que un niño sea desatento, sea hiperactivo, sea impulsivo, sino que hay unas características y una intensidad y una forma de presentación. La desatención, pues como su nombre también lo indica, son cuando el niño se distrae o está disperso, como dicen las mamás, o está desatento o está englobado frente a actividades que para ellos son poco estimulantes, que son aburridoras y que generalmente este tipo de actividades no le generan una recompensa. Muy frecuente que las mamás digan, ¿por qué el niño sí se concentra frente a un juego? Pues el juego le genera toda la recompensa y toda la atención, en tanto una tarea de una materia que se le dificulta, pues no le va a generar ningún tipo de recompensa o de motivación o satisfacción. La hiperactividad es un incremento o un aumento de la actividad motora. Las mamás fácilmente dicen que ese niño es hiperactivo, los profesores lo dicen, los familiares lo dicen, no se pueden estar quietos, sobre todo en situaciones en las que habitualmente tendrían que estarse sentados, como el salón de clases o en reuniones familiares, o se mueven mucho más de lo esperado en ciertos sitios, en un parque no caminan sino corren, lo hacen sin medir riesgos, y ahí entra el otro síntoma cardinal que es la impulsividad, que es la respuesta que el niño tiene, que es inmediata al estímulo, es decir, que no piensa en la consecuencia de lo que va a pasar, no mide el riesgo, y pues cuando se junta con la hiperactividad y la impulsividad genera bastantes problemas. Pues el diagnóstico de TDAH tiene que cumplir una serie de criterios, son bastantes y están escritos en los libros. La clasificación de los Estados Unidos es el DSM-5, que es la que clasifica los trastornos mentales. Ahí dice que tiene que tener por lo menos 6 meses
y el grado de desatención tiene que no concordar con el nivel del desarrollo, es decir, que la atención de un niño de 6 años ya debe darle para tolerar tiempos de mesa, para concentrarse en un salón de clase, eh, para seguir unas instrucciones. No hay que considerar la desatención o la inatención que puede tener un niño de 2 años, que claramente le va a quedar mucho más difícil. Es decir, que la atención tiene que concordar con la edad cronológica, eh, y cuando no concuerda uno ya puede pensar que eso es una inatención o desatención, y debe generar, pues, afectar las actividades sociales, académicas o laborales, en este caso escolares del niño. El niño no presta atención a los detalles, incurre en errores por el descuido en las tareas escolares, en otras actividades, tiene dificultad para mantener la atención en tareas o en actividades recreativas, aún en juegos, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Muchas mamás lo que más dicen es esto: yo le hablo y es como si no me escuchara, yo antes creía que era sordo, pero pues les hacen pruebas y claramente el niño escucha muy bien. No sigue instrucciones, no finaliza las tareas que comienza habitualmente, sobre todo las de tipo escolar y sobre todo las tareas que se le dificultan o que son aburridoras para el niño. Con frecuencia tiene dificultades para organizar las tareas y las actividades, es decir, este tipo de niños pueden sacar todos los cuadernos, colocarlos encima de la mesa, tener el computador abierto, el celular, la televisión, y no están pendientes de ninguna de esas actividades. Y se les genera mucha dificultad, sobre todo en secuenciarlas para poderlas culminar. Con frecuencia se ponen bravos o muestran desagrado o desmotivación o no son entusiastas cuando requieren realizar tareas que mantengan un esfuerzo mental sostenido. El ejemplo claro es una lectura de un texto, pues, relativamente complicado. A los niños de cierta edad se les dificulta leer de corrido, entonces leen por palabras o silábicamente, y eso los distrae mucho, sobre todo en ese tipo de trabajos escolares o en actividades domésticas en la casa que requieran que su atención esté centrada, que requiere algún esfuerzo mental, como ordenar detalladamente objetos. Eso los aburre mucho y pues terminan abandonando las tareas. Muchas veces las quejas de las mamás es que pierden todas las cosas, los borradores, los útiles, que le compran un lápiz todos los días y todos los días lo pierden. Se distraen con cualquier estímulo en clase, están mirando qué hacen los otros niños, quién abrió la puerta, si están cerca de las ventanas están pendientes de lo que pasa afuera, se le olvida lo que tiene que hacer en la vida diaria, en su vida cotidiana. Esos son como los detalles de las características que debe cumplir el síntoma de inatención o desatención. El síntoma de hiperactividad, pues es el que es más notorio. Este síntoma de desatención muchas veces puede pasar desapercibido en los colegios. El niño está englobado simplemente y como no da problemas, el profesor lo pasa. No genera problema, entonces no llama la atención de los docentes, pero el aprendizaje se está viendo muy alterado. En cambio, la hiperactividad ya comienza a generar problemas. El niño habitualmente juguetea o golpea con las manos o con los pies. Esos niños que uno los ve tratando de quedarse quietos, se retuercen o se mueven mucho en el asiento, tratando de controlar, pues, la imposibilidad de permanecer quietos. Muchas veces se levantan de sus asientos eh, cuando uno espera que permanezcan sentados, sobre todo en actividades que son largas, como en horarios de clase, o en películas de cine comienzan a molestar después de media hora porque la película no les gustó y se aburrió, o en una visita. Con frecuencia corretean, corren mucho, se trepan y son muy notorios porque llegan a una parte y comienzan a andar por todos lados, a coger las cosas. Y pues esto no es apropiado hacerlo, sobre todo en ciertos contextos que tienen unas reglas de comportamiento social. Son incapaces de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, sobre todo que tengan secuencias y que les requieran esfuerzo mental. La inatención genera hiperactividad. Con frecuencia uno piensa que están ocupados, pero haciendo cosas es como si tuvieran un motor, estuvieran impulsados por un motor y a toda hora se están moviendo. Son incansables. La impulsividad se caracteriza por estos niños que hablan excesivamente, habitualmente no esperan a que terminen las preguntas y ya están respondiendo, eh, o responden inesperadamente, se meten en las charlas y las conversaciones de los adultos, no pueden esperar los turnos, eh, interrumpen las clases con preguntas que a veces son totalmente improcedentes o descontextualizadas. Para que esto se pueda considerar un trastorno, los síntomas tienen que haber aparecido antes de los 12 años. Esto es relativamente nuevo en el trastorno, antes era antes de los 6 años, pero cuando lo reformaron hace 2 años, quedó antes de los 12 años.
Y estos síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad tienen que estar presentes en más de dos contextos, escolar, social, familiar. En uno solo, pues no, uno comienza a pensar que pueden estar ocurriendo otro tipo de cosas. Y deben existir pruebas de que estos síntomas interfieren o afectan el funcionamiento del niño, ya sea en la esfera académica, social, o en el adolescente o en el adulto laboral, o no solamente las afectan, sino que reducen la calidad de la acción, es mucho menor de lo que uno esperaría en una persona con estas características. Los síntomas de estos de inatención, hiperactividad e impulsividad no se deben explicar por la presencia de otro trastorno psiquiátrico mayor o menor como la esquizofrenia, la psicosis, o sea, las personas que tienen síntomas de locura, o por otro tipo de trastornos mentales. El TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad pues tiene unos grados de severidad leve, moderado o severo. Habitualmente cuando es leve genera un impacto mínimo en la calidad de vida del niño y de su familia y de los actores de su entorno, de los profesores o los familiares. Y habitualmente este se puede ser contenido o manejado a nivel familiar solamente con pautas o con modificaciones del entorno que los papás instintivamente hacen. Los papás ya saben que, por ejemplo, si les dan dulce se ponen hiperactivos, entonces no les dan dulce. O saben que si los llevan a espacios cerrados se van a aburrir. O saben que si se juntan con otros niños, pues van a comenzar a tornarse más hiperactivos e impulsivos. Entonces lo contienen fácilmente, eso es leve, es decir, que no está complicado. El moderado ya comienza a afectar la calidad de vida. El niño puede tener fallas o bajo rendimiento académico sin que sea un mal estudiante, ya comienzan a recibir frecuentemente regaños, y no solamente por los familiares, sino por las personas con las que están, pues porque llegan a ser disruptivos o sea molestos. Este también se puede manejar en el entorno familiar, pero ya requiere eh, pues una serie de pautas y de estrategias que más adelante vamos a ver cuando comencemos a ver el tratamiento. Y el severo, pues es el que definitivamente impacta la calidad de vida, es el niño que fracasa escolarmente, o es el adolescente que también fracasa escolarmente, o el adulto joven que no dura en un trabajo, o que comienza una carrera y nunca la termina, o que lo están rechazando socialmente por sus comportamientos hiperactivos o impulsivos. Y este claramente a nivel familiar no puede ser contenido y ya requiere tratamiento por especialidad. ¿Cuáles son los subtipos del TDAH? Pues las formas de combinación que dan los tres síntomas, inatención, hiperactividad e impulsividad. El más frecuente es el combinado, es el que es desatento, hiperactivo e impulsivo. Eh, los tres síntomas están en una proporción más o menos similar y tienen que tener cada uno 6 o más de los síntomas que vimos antes. Es mucho más frecuente en hombres. En general, todo el TDAH es mucho más frecuente en hombres, en una relación de 4 o 5 en uno. El subtipo predominantemente inatento o desatento es aquel en el cual prima la desatención o la falta de concentración y la hiperactividad impulsividad no es notoria. Este es más frecuente en niños, pero pues también se presenta en niños. Igual este no llama tanto la atención de los docentes ni de los familiares, excepto que su rendimiento académico se ve bastante afectado. Y el predominantemente hiperactivo impulsivo realmente es el que más se complica eh, y es una variante grave del tipo combinado. Habitualmente es mucho más notorio la diada hiperactividad impulsiva y sin embargo hay desatención. Pero la desatención pasa desapercibida, pues porque la hiperactividad e impulsividad hace que la gente lo note demasiado y pues generan todas las consecuencias de rechazo, bajo rendimiento, regaños, maltrato, etc. Esos síntomas pues van a cambiar de acuerdo a los entornos. Si es un entorno estructurado, si hay actividades motivantes, si tiene supervisión de adultos o de personas mayores o de otros niños que les puedan servir como guías, van a funcionar mejor. Las técnicas conductuales, si se les hacen periodos cortos y tareas cortas también, que se alternen con descanso. Habitualmente la norma que uno les recomienda a las mujeres es 20 por 10. Deje lo que trabaje 20, deje lo que corra o que juegue 10, porque si lo ponen en un periodo de 40 minutos ya después del minuto 20, claramente no están haciendo mucho o no están haciendo nada. Eh, Estos estudiantes pues se benefician de cursos que tengan pocos estudiantes por aula, y pues lo que empeora es lo contrario, cuando no hay límites, cuando las pautas de crianza son inadecuadas, los padres son permisivos, las jornadas de tareas académicas son muy prolongadas,
Eso es bastante frecuente ahora que el Estado está implementando la jornada única. Antes eran jornadas de 6 horas, que eran de 6 a 12 o de 7 a 1, y ahora son de 7 a 4 de la tarde, y claramente el niño después de las 11 de la mañana ya no está dando un mayor rendimiento. Y pues cuando se le ofrecen actividades aburridas o cuando los niños fuera de la desatención tienen una inteligencia baja, los niños que tienen una inteligencia normal habitualmente compensan el déficit de atención con la inteligencia, es decir, que con lo poco captan, procesan y rinden. O cuando la exigencia es inadecuada, los docentes pueden ver que un niño está distraído y sin embargo le exigen exactamente igual que a cualquier otro, pues va a fracasar. O los padres están muy preocupados y entonces están encima del niño o están encima de los docentes preguntando qué pasa. Y pues cuando los alumnos, hay muchos en los cursos, pues eso afecta mucho el curso de la enfermedad y tiende a complicarse. ¿Quién debe hacer el diagnóstico del TDAH? Uno escucha a muchas personas decir que ese niño es hiperactivo. Muy seguramente hasta tiene un TDAH y el diagnóstico es correcto, pero no nos sirve de nada decir que es hiperactivo si no sabemos qué hacer. Por eso es que tiene que recurrir a las personas indicadas. Preferiblemente debe ser hecho el diagnóstico por un psiquiatra infantil, por un neurólogo de niños, un neuropediatra, o por un pediatra que esté calificado y entrenado con experiencia en trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El diagnóstico es netamente clínico. Acá viene una serie de mitos que tienen las personas que tienen niños con TDAH, si es que, doctor, necesito que me le pida un examen, porque es que la psicóloga me dijo que le pida el examen para que le diagnostique el TDAH. Y pues no hay tal. No existen exámenes, el diagnóstico es netamente clínico, se construye con una entrevista que está dirigida a establecer el diagnóstico, con preguntas que se basan en los conocimientos que ya hemos expuesto. Se hace una historia clínica completa como en cualquier consulta médica, debe contener datos del desarrollo, del embarazo, del parto, los antecedentes familiares. Hay que hacer un examen físico para mirar que un niño de pronto no es sordo y entonces es sordo y no, realmente no escucha porque es sordo y no porque sea desatento. Uno hace un examen mental en el que pues busca los, los síntomas de hiperactividad o busca problemas de inmaduración, problemas de maduración de la coordinación motora gruesa y fina. Uno tiene que explorar el funcionamiento social, cómo es el niño en la casa, en la escuela, y mirar sobre todo, es un dato muy importante, si alguno de los papás o de los tíos tuvo lo mismo. Habitualmente las mamás dicen, o las abuelas dicen, no, pero es que el papá era igual, ¿no? El problema es que en esa época pues eso se contenía de otra forma, más con una contención de tipo físico, de maltrato, ahora eso es un delito. Entonces los niños lo expresan mucho más fácilmente. Y hay que descartar lo que nosotros llamamos comorbilidades, que es una comorbilidad, es que exista otro trastorno al lado, con el TDAH, que parezca un TDAH o esté con el TDAH. Niños que tienen inteligencias bajas y son hiperactivos, o niños que tienen problemas de la sensopercepción o no ven bien o no oyen bien, o niños que están dando síntomas de hiperactividad porque hay problemas familiares, o niños que tienen otro tipo de enfermedades como rasgos autistas, etcétera. Hay muchas comorbilidades y ese es el plan, ese es perdón, ese es lo que debe establecer el especialista para no confundir el TDAH o para diagnosticar el TDAH junto con otra enfermedad. Los diagnósticos en psiquiatría en general son diferentes a la medicina común y corriente, porque no hay exámenes de sangre, no hay imágenes, sino que se hacen con base en la información que se reporta. Muchas veces uno ve que le remiten pacientes y le dijeron, no, pero es que el doctor dijo, la doctora o el psicólogo, o el que haya sido, que el niño estuvo quieto, entonces como estuvo quieto en el consultorio, no es un TDAH, pues eso es un error bastante frecuente, pues porque ese no es un entorno que en el que el niño pueda expresar esos síntomas de inatención hiperactiva o impulsividad. Además, habitualmente se siente coartado o por el papá o por la mamá o por el mismo entrevistado. Se requiere conocer entonces el comportamiento del niño en la escuela, eh, y para eso uno utiliza encuestas o escalas o envía instrumentos que sean diligenciados por los familiares o por los docentes o por los cuidadores. Y tienen que cumplir los requisitos de desaparecer antes de los 12 años los síntomas, durar más de 6 meses, interferir
en el rendimiento social, laboral, académico, disminuir su calidad y que no sean por otro trastorno psiquiátrico. Las listas de chequeo más frecuentes son, por sus siglas en inglés, el CBCL o el SNAP, que son los mismos criterios que vimos antes de la clasificación de las enfermedades mentales de los Estados Unidos, o un listado de CONES para padres y para maestros. Estos ya están validados en Colombia, uno los califica a un puntaje y existen unos puntos de corte que le permiten a uno corroborar o favorecer el diagnóstico. Las encuestas no hacen diagnóstico, el diagnóstico lo hace el médico en conjunto con la información que recibe de los informantes. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes ya conocen las encuestas y los envían, y pues una encuesta puede puntuar alto y existir de base otro trastorno. Y pues obviamente uno tiene que coger las encuestas y corroborar con la clínica que lo que uno esperaba que saliera salga, porque si no, hay muchas veces hay discordancias porque los maestros no conocen bien a los niños, o la llena el papá a la encuesta de la casa y el papá nunca está con el niño. Entonces el papá escribe lo que a él le pareció, lo que él ve en los ratos que están, o al contrario, la mamá trabaja todo el día y tiene una cuidadora y entonces la mamá llena la encuesta y salen falseadas, salen falsos negativos y uno ve que el niño claramente tiene el diagnóstico. Por eso es que las encuestas, estos instrumentos no hacen el diagnóstico se hace clínicamente. En Colombia, en el último Estudio Nacional de Salud Mental que hizo el Ministerio de Salud en el año 2015, pues realmente en Colombia se han hecho bastantes estudios sobre TDAH, sobre todo acá en Bogotá y en Medellín. Han arrojado cifras diferentes, varían en un rango del 1 al 20% de la población que consulta a servicios de salud mental o de psiquiatría infantil. Sin embargo, hay otros estudios que muestran una incidencia mucho más alta, una prevalencia más alta, perdón, hasta el 30%. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque en algunas partes del mundo, inclusive acá en Colombia, de acuerdo a las escuelas de formación, muchas personas consideran que el TDAH no existe. Es decir, que eso es falta de rejo, falta de autoridad, o es que el niño era así o el papá es así, y entonces consideran que no es un diagnóstico que existe. En eso se basan las corrientes antipsiquiátricas para decir que nosotros, los psiquiatras infantiles, pues medicamos a niños sobre un diagnóstico que no existe, pues lo cual es claramente erróneo, porque pues quien lo vive es quien lo siente, y las mamás son las que sufren con estos niños. Y este trastorno es heredable hasta en un 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay familiares la posibilidad que lo hereden es alta. Estos son como otros datos, ahí del 5 al 12% de los niños sin edad escolar lo padecen. Alguna vez leía el año pasado un informe en un periódico de que cerca del 30% de los niños de los colegios públicos padecen de esto. El promedio mundial es del 5,29%. Se dice que en Latinoamérica, estas son cifras un poco viejas, hay al menos 36 millones de personas con TDAH y de esas solo el 23% reciben apoyo psicoterapéutico y solo el 7% reciben tratamiento farmacológico adecuado. Como lo dije antes, es más frecuente en una relación de 4 o 5-1, de niños a niñas, y es más frecuente que se den entre familiares que los abuelos. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o esperamos? Sí, doctor, por si quiere continuemos con el tema y al final resolvemos. Perfecto. El TDAH, muchas veces la pregunta más habitual de las mamás es ¿por qué mi hijo es así? Resulta que el mecanismo de causación pues no es específico, es desconocido. Ya se sabe que hay un componente de heredabilidad, o sea, de genética, pero hay muchos otros factores de riesgo que pueden llegar a generar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Desbalances neuroanatómicos, neuroquímicos, perdón, o alteraciones neuroanatómicas, la genética, factores del ambiente, lesiones en el sistema nervioso central, por traumas o por problemas en el parto o en el embarazo, o la coexistencia de todos estos. Por eso se dice que el TDAH está clasificado como una enfermedad compleja. Compleja pues porque es como que lo explica su origen. No es como una infección que se puede aislar cuál es el agente, la bacteria que lo causa, como la faringoamigdalitis y el estreptococo, que pues eso ya está muy conocido y se sabe puntualmente cuál es la causa de ese tipo de enfermedades. Pero esto es totalmente diferente porque estamos hablando de síntomas que son comportamentales. Los factores genéticos, los padres que tienen TDAH pueden tener hasta el 50% de hijos con probabilidad de presentarlo. Los gemelos monocigóticos, es decir, que son iguales,
si uno de los gemelos tiene el trastorno, el otro tiene de 11 a 18 veces más posibilidad de presentar el problema, el déficit de atención, que cuando son gemelos no idénticos, o sea, disigóticos, que tienen ADN diferentes. Los factores de riesgo pueden explicar el 20 al 30% de los casos, es decir, que el otro 70% no tiene una explicación. Existen factores de riesgo, los biológicos, lo que pasa alrededor del parto, que llamamos perinatal, los niños que nacen antes de tiempo, con bajo peso, que durante el embarazo la madre estuvo expuesta al humo de tabaco, la fumaba, está asociado con TDAH. Los síntomas del TDAH igual son independientes de la predisposición genética, porque pueden tener padres con TDAH y los hijos no tienen el TDAH. Eso hace nuevamente que sea una enfermedad compleja, no es monogénica, que el papá siempre se lo va a heredar y ese se lo va a heredar al otro, no va a pasar nunca. Pero los antecedentes familiares sí generan mucho mayor riesgo de sufrirlo y por eso hay que preguntarlo al momento de hacer la historia. Los pacientes o los niños que tienen lesiones del sistema nervioso, que cuando nacieron por algún problema, parto que se demoró mucho en nacer, o que estaba por nacer por vía vaginal y terminaron haciéndole cesárea, esos niños tienen lo que nosotros llamamos sufrimiento neurológico o alto riesgo neurológico, es decir, que les falta oxígeno a ese cerebro y a pesar de que no hay alteraciones en la estructura, se toman imágenes y son normales las imágenes, los niños tienen secuelas de hipoxia perinatal, es decir, de falta de oxígeno, que hace que su funcionamiento vaya a ser diferente a los niños que no lo tuvieron. Este es un factor de riesgo grande. O las infecciones, o los traumas, o intoxicaciones, o la exposición a tóxicos de las mamás. Ambientales, pues los niños que son hospitalizados o institucionalizados a muy temprana edad, lo que ya dije antes, cuando hay pautas de crianza inadecuadas y manejo de límites pobre, o cuando hay disfunción entre los papás, desintegración familiar o social, los niños que claramente son abandonados y van a dar a instituciones del Estado para su cuidado. La pobreza es un factor de riesgo para el déficit de atención. Esta parte es pues más bien la parte neuroquímica de las sustancias químicas que están involucradas, la voy a pasar rápido, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. Claramente no existe solo un neurotransmisor involucrado, sino que se hipotetizan bastantes. Es obvio que uno no puede experimentar con niños para poder saber exactamente qué neurotransmisor es el que está involucrado en la generación del TDAH. Pero se dice que el transportador de dopamina, la dopamina para el público en general es uno de los neurotransmisores que está involucrado en la recompensa. Es decir, yo hago una actividad y me genera satisfacción. Eso está medido por los circuitos cerebrales que se manejan con el neurotransmisor que es dopamina, que está sobre todo en la corteza frontal. La corteza frontal tiene que ver con la impulsividad. O está otro que es el transportador de noradrenalina, que modula el que acabamos de hablar de la dopamina, y también está en la corteza frontal, es decir, que los que más se postulan son la dopamina y la noradrenalina. El módulo dopaminérgico pues proporciona la atención sostenida, es decir, la capacidad que yo tengo en enfocarme y en obtener información y en procesar esa información para emitir una respuesta. El noradrenérgico, esa es la atención sostenida, tónica, que está siempre como en un nivel basal. La del componente noradrenérgico es la que es fácil, es decir, está esta, pero por ejemplo yo estoy leyendo algo y no me aprendí un pedacito para una tarea, entonces pum, centro selectivamente la atención, ahí cambia el neurotransmisor que se involucra. Hay otras hipótesis de otros neurotransmisores, pero tienen menos literatura. Estas son las complicaciones, son las enfermedades que pueden acompañar el TDAH. La mayor complicación del TDAH es el trastorno posicional desafiante, entre un 30 y un 50%. El trastorno disocial. ¿Qué es el trastorno disocial? Son aquellos niños que expresan conductas pues no tan gratas para la sociedad, son pirómanos, les gusta el fuego, les gusta hurtar, no respetan los derechos de los otros niños, se fugan de la casa, pueden ser crueles con animales. Es decir, que un niño que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que no recibe tratamiento, puede desenlazar en un trastorno de este tipo, que es bastante desagradable. Hay otro tipo de trastornos emocionales, sobre todo los niños con déficit de atención padecen de ansiedad en un porcentaje altísimo, más o menos el 40%.
Esta es la cifra que está del nivel mundial, pero lo que uno ve es que es mucho más alta la existencia de trastornos de ansiedad que se generan al lado del déficit de atención. Por problemas de la comunicación, niños que tienen eh, dificultades en su lenguaje, ya sea por una parte de la funcionalidad cerebral o por una parte de la miofuncionalidad, o sea, los músculos no le están ayudando. Hay retrasos específicos del desarrollo, habitualmente, sobre todo el desarrollo del lenguaje, pero habitualmente los niños con TDAH tienen lo que llamamos una desintegración sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus procesos de coordinación motora, gruesa y fina, el hacer una pinza correctamente, el saltar en un pie, el seguir, poder caminar por una línea recta, eso está alterado. Entonces esos niños tienen una letra fea, sus movimientos son torpes y bruscos. Claramente los profesores y las mamás dicen, no, es que él juega brusco y entonces le pega a los otros, pero no con la intención de agredirlos, sino porque tiene movimientos torpes que no puede controlar, porque les falta lo que se llama un freno inhibitorio, es decir, lograr la fineza en los movimientos. Es bien frecuente y ahí entra terapia ocupacional a ayudar a resolver este tipo de problemas. Los trastornos del aprendizaje que pueden existir al lado o ser una consecuencia de el aprendizaje, el primer componente cerebral que se requiere es la atención. Si yo pongo atención, inicio el proceso de aprendizaje. Obviamente tengo que tener los oídos buenos, la visión buena, la percepción buena. Pero si yo no tengo atención, ya el proceso de aprendizaje se comienza a alterar. ¿Por qué? Pues porque voy a registrar mucho menos información de la que me están ofreciendo. Normalmente nadie registra el 100% y mucho menos la memoriza o la utiliza. Pero si la atención está afectada, pues eso se da mucho más. Existen unos trastornos que se llaman POC-tics, es decir, que son movimientos involuntarios de los ojos, o de la cara, o de las manos, y hay uno que es más grave que se llama el gist de la Tourette. Es frecuente que niños con tics, con TDAH en el 11% tengan este tipo de trastornos. La comorbilidad se da en el 70% de los casos, o sea que la mayoría, 7 de cada 10 niños con TDAH tienen otra cosa. Eso varía de acuerdo a la edad, al sexo, a las condiciones individuales de cada paciente. Es cuando existe una comorbilidad del TDAH es peor, es más conflictivo, es más problemático. Uno tiene que decidir cuál trata primero, porque el hecho de que se trate uno no quiere decir que el otro mejore. Entonces hay que mirar, jerarquizar, priorizar el que más problemas esté generando, uno le da tratamiento a eso y mira qué pasa, qué quedó después de darle tratamiento a eso, y se le da el tratamiento al otro que exista. Eh, Bueno, lo otro ya lo dije, que los trastornos de aprendizaje pueden ser secundarios o asociarse al TDAH. El TDAH es un continuum en la vida. ¿Qué quiere decir? Que en el 60% de los casos de niños con TDAH les va a seguir el trastorno. Lo que pasa es que sufre modificaciones. La imagen es bastante clara. El niño es impulsivo, es hiperactivo, genera problemas en la infancia y en la adultez puede tener otro tipo de complicaciones como la impulsividad por la comida o los fracasos o volverse deportistas extremos. Va cambiando de acuerdo. El hecho es que el trastorno por déficit de atención del adulto existe y muy seguramente eso venía desde antes de los 12 años de edad. El curso es crónico, cursan con ansiedad, ya lo dije, el que es el del adulto, la hiperactividad y la impulsividad disminuyen, es decir, el adolescente ya comienza a controlarse más, porque pues ya los mecanismos de control social hacen que no se mueva en una clase, que no se pare a molestar, pero no es porque no quiera, sino porque lo controla más y le da pena, es vergonzante la situación, entonces la hiperactividad baja, interrumpen menos, pues porque ya tienen mayor control sobre esos impulsos que tienen. Muy seguramente cuando pasa después se vuelven más ansiosos, se vuelven más nerviosos, se pueden poner las uñas, les suenan las manos. Y la desatención, la falta de atención, uno lo ve que eso persiste. El niño que era desatento y que no se le quitó el trastorno en la adolescencia, en el inicio de la adolescencia, va a seguir desatento en la adolescencia y muy seguramente va a ser un adulto desatento. Eso es bastante frecuente y es lo que uno llama, oye, pero es que sí que es englobado, vive englobado. Muy seguramente tiene algún componente de esto. Eso no quiere decir que, que toda la gente que le dicen englobada tenga TDAH. En esta gráfica pues se ve como en las fases de la vida, en la niñez hay más hiperactividad e impulsividad,
La ansiedad está a lo largo de toda la vida, en la adolescencia baja, pero la ansiedad va a persistir. Y de acuerdo al subtipo que tenga, eh, pues es más fácil de diagnosticar. Diagnosticar TDAH en el adulto no es un tema tan fácil, porque hay que hacer una historia muy bien hecha desde la niñez y hacer un recorrido para establecer que lo que un adulto tiene es un déficit de atención. Y entramos pues en el tratamiento. El tratamiento del TDAH es un tratamiento que tiene que ser integral, multimodal, o sea, de muchas formas. Se requiere compromiso de la familia, eso es totalmente importante, no solamente en el TDAH, sino en cualquier trastorno psiquiátrico infantil, eh, pues porque en esto no aplica la metáfora del taller de mecánica que yo lo llevo dañado y entreguéme lo bueno, sino de compromiso familiar, habitualmente los tratamientos van a fracasar. El tratamiento con medicamentos que se ofrece es una parte del tratamiento en ciertos casos que vamos a ver más adelante. Es frecuente que la familia se tome un tiempo en aceptarlo, lo rechacen y cuando ya están complicados, retornan las consultas y lo aceptan. Se intervienen todas las áreas que están comprometidas, lo psicológico, con intervenciones conductuales, lo biológico con los medicamentos o psicofármacos, las terapias para lo escolar o lo de desarrollo neurológico y la educación o psicoeducación o el entrenamiento a padres en lo familiar. Se involucran muchas personas, familiares, maestros, médicos, terapeutas, psicólogos, otras personas que no son familiares y que son los cuidadores de los niños. Es súper importante porque en la actualidad muchos niños no son cuidados por sus madres o por sus padres. En la primera parte que vamos a ver es el tratamiento no farmacológico, la psicoeducación, que tiene que contener unas pautas para modificar las conductas, debe generar un control por lo menos del entorno familiar, es decir, que el adulto debe ser capaz de generar un entorno que le genere límites al niño para que no se desborde. Eh, Hay que rejerarquizar la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Habitualmente los niños con TDAH tienden a ser los que mandan en la casa y las mamás están cediendo su rol y hay lo que se llama una traslocación de roles en estos niños porque las mamás no tienen autoridad o pierden la autoridad sobre estos niños. Muchas veces hasta la estructura familiar se ve afectada por esto. Las terapias cumplen funciones específicas, terapia ocupacional para lo que dijimos de la coordinación motora gruesa y fina, lo de hábitos, las rutinas, cuando hay alteraciones del lenguaje, pues terapia del lenguaje, cuando hay debilidades musculares o hipotonías, terapia física, y todo esto está encaminado a que se nivelen los desfases o los retrasos que uno pueda llegar a tener. ¿Para qué se trata un déficit de atención? Pues claramente para mejorar los síntomas. ¿Por qué? Pues porque lo que decía antes de que hay quienes dicen que el trastorno no existe. Y lo que pretende es que el niño funcione mejor, es decir, que su vida, su calidad de vida sea mejor en los diferentes entornos. En los estudios que se hacen de calidad de vida, lo que se encuentra es que los niños no perciben la mejoría con el tratamiento, ellos no se dan cuenta. Los que los perciben son los que los rodean, los maestros, los familiares, los cuidadores. Y claramente, si un niño recibe tratamiento, la posibilidad de que tenga complicaciones a futuro es muchísimo menor que el que no recibe tratamiento. Eso pues se hace como educando, entrenando a los papás, a los cuidadores, que entiendan, que conozcan qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que sepan que esto es un síntoma, que no es que al niño se le da la gana de estar desatento o se le da la gana para hacer molestar, y que entonces esa es la hipótesis de que es totalmente voluntario, y si bien hay un componente voluntario, hay uno que es totalmente involuntario. Hay que saber qué se hace y qué no se hace, es decir, cuándo hay que corregir, obviamente nunca físicamente, y cuándo hay que manejar las síntomas con otras estrategias. Sobre todo en la casa, el trabajo tiene que ser en conjunto con el equipo de salud, con el personal del colegio y con el niño. Pues esto es lo que yo dije de terapia ocupacional eh, para nivelar el desarrollo. Acá viene la terapia psicológica. La terapia psicológica que se hace con los niños es un poco diferente a la que conocemos de la consulta psicológica del paciente que entra y se sienta con el psicólogo y le cuenta sus problemas y a través de eso hay un proceso de sanación o recuperación. En este caso la terapia psicológica está más encaminada a ayudar a controlar al niño cuando ya tiene la edad para entender las instrucciones o para dar estrategias conductuales a las mamás
cómo reforzar positiva o negativamente una conducta, cómo eliminarla, con economía de fichas, con rutinas, con condicionamientos, sin extorsión. Es decir, que a un niño no hay que ofrecerle regalos, ni dinero, ni nada por hacer lo que tiene que hacer. Uno tiene que aprender a premiar. Uno premia lo que desea que aparezca. Yo deseo el primer puesto, saca el primer puesto, doy premio. Pero yo no premio lo que espero que sea, es decir, que el rinda en el colegio. Eso es muy frecuente porque las mamás en su desespero comienzan a ofrecer cosas a los niños y lo que hacen es complicar más las situaciones. Es muy importante las figuras de autoridad y psicología juega un papel, un rol muy importante en esa jerarquización, brindándole apoyo a la familia. Muchas veces las mamás están fundidas, deprimidas, hay problemas de pareja. Psicología es la disciplina indicada pues, para identificar este tipo de trastornos e intervenirlos adecuadamente. Sin embargo, eso no es suficiente, al niño hay que ofrecerle otros espacios de juego, recreativos, deportivos. Habitualmente los deportes ayudan un poco sin que cambien eso o sustituyan las terapias. ¿Cuál les recomienda uno para niños con déficit de atención? La natación, que es un deporte integral, el patinaje, que exige coordinación, o los que sean de concentración, el taekwondo, las artes marciales, que no son deportes para la agresión, sino son deportes o culturas o filosofías para la concentración. Los tratamientos se demoran, no son inmediatos, no es que yo inicio un tratamiento no farmacológico y lo llevé por la mañana y por la tarde está bien, eso no va a pasar nunca. Las terapias se demoran un tiempo y no siempre se obtienen los resultados que uno espera. Habitualmente las terapias no mejoran la desatención, optimizan los recursos y el niño puede mejorar, pero si un niño es desatento biológicamente, claramente ese niño va a necesitar otro tipo de tratamiento. Tienen que ser continuas, mantenidas. Si hay otro trastorno, hay que tratarlo. Si es un problema de sueño, un niño que duerme mal, claramente va a estar totalmente inatento en la mañana siguiente. Y ahí ves solo con tratar ese tipo de problemas anexos o problemas de aprendizaje, ya se ven los síntomas del TDAH. Acá está escrito que los médicos no podemos mandar otro tipo de tratamientos. ¿A qué nos referimos? A que existen una serie de formas de intervenir o de creencias populares, o que demos vitaminas, o que llevémoslo a la cámara hiperbárica. Ese tipo de intervenciones, si bien no son nocivas, no están comprobadas en los estudios que se hacen para verificar la eficacia de los tratamientos que sirvan para el TDAH. Lo que sirve como no farmacológico es lo que ya vimos anteriormente. Y lo que vamos a ver posteriormente, que son los medicamentos. El mayor temor de un papá con un hijo con TDAH es que el psiquiatra le diga que tiene que recibir medicamento, porque entonces se me va a volver adicto, yo no lo quiero volver bobo, se le van a quemar las neuronas. Yo tenía una amiga que me dijo que el hijo se volvió bobo, que se empeoró, una serie de mitos que dificultan el tratamiento y que hacen que se demore mucho más el tratamiento. La pregunta es si se necesita. La respuesta es sí se necesita, pero depende. Si el caso está complicado o no complicado, si es un subtipo combinado, hiperactivo, impulsivo, desatento, si ya tiene una complicación que hay, el trastorno posicional desafiante, por ejemplo, en esos casos siempre está indicado dar medicamento. Pero eso se hace en común acuerdo con los papás. Uno no puede decirle a un papá, como te decía antes, mire, tómele esto y váyase, porque claramente ese papá o esa mamá no le van a dar nada. Y simplemente se van a ir a consultarle a otras personas, pues que van a hablar muy mal de los medicamentos por desconocimiento y el niño se va a quedar sin una herramienta terapéutica y de ayuda muy, muy grande. Que los estudios demuestran que el uso de medicamentos para el TDAH son muy eficaces y les ayudan sobre todo a prestar atención y a concentrarse. Hay dos tipos de medicamentos para el TDAH, que son los más frecuentemente usados, que son los estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes son las anfetaminas, son sustancias que mejoran el alertamiento, mejoran la atención, tienen mala fama, porque en la década de los 70 las utilizaban las personas que consumían marihuana para despertarse, y desde ahí viene la mala fama de las anfetaminas. Y también porque las usaron para bajar de peso y generaban muchos efectos secundarios cardiovasculares, pero porque usaban unas dosis muy altas y unas sustancias bastante agresivas. El médico tiene que elegir cuál es la que da, si es una anfetamina, un estimulante o si es un estimulante. Los estimulantes más conocidos es la ritalina,
que es de acción de liberación inmediata, que esa la cubre el post, vienen tabletas de 10 miligramos, el efecto es inmediato, a los 30 o 40 minutos ya uno ve que el niño cambia, y muchas veces los niños cambian tanto que las mamás se asustan. Se mueven tanto, tanto, y uno les da la medicación, no, es que quedo quieto, y entonces yo no lo quiero así, entonces se lo retiran. O el otro medicamento que es la presentación comercial se llama Concerta, que es de liberación prolongada, es decir, que se va liberando la tecnología de la cápsula, permite que se libere impulsos y se mantengan unos niveles a través del tiempo por 12 horas. Esas se recomiendan en los niños que tienen jornadas completas o en niños que requieren el medicamento y que el colegio no se compone que de 2 dosis. ¿Por qué? Porque la Ritalina actúa solo 4 horas, el otro actúa 12 horas. Tienen presentaciones diferentes. Uno siempre intenta con el que cubre el post, porque el otro pues, requiere un proceso administrativo para obtenerlo. Y habitualmente casi más del 50% responden a la Ritalina y las mamás eh, quedan felices cuando terminan aceptando y entendiendo qué es lo que le pasa a su hijo y disfrutando de los beneficios de la Ritalina o de los medicamentos en general. Eh, los de acción prolongada se mandan solo una vez al día. Ahí hay varias escuelas, hay quienes dicen que hay que usarlo todos los días, hay quienes dicen que solo se usa para los días que tengan actividades escolares o actividades que requieren concentración, eso ya a criterio del médico. Dentro de los no estimulantes está uno que llama tamoxetina, las presentaciones son estratera y atento, los comerciales. El efecto de estos medicamentos es mucho más demorado, puede aparecer en 1, 2, 3, 4 semanas. La dosis hay que ir incrementando de a poquito, hay que ir a hacer unos exámenes mínimos de la función del hígado. En los anteriores, en los estimulantes hay que hacer por lo menos un electrocardiograma con los sospechas de trastornos de la, de la trastornos eléctricos del corazón, bloqueos y este tipo de cosas, pues porque en esos casos no está tan indicadas darles los estimulantes y se requiere que un cardiólogo avale el uso de estos. En los no estimulantes es sobre todo el tema de la función hepática, aunque el efecto de complicación hepática es muy bajito, pero muy, muy bajito, es mejor tener cuidado con eso. Es la segunda opción. Eh, Habitualmente se toma una vez al día, pero se puede tomar 2 veces al día. Se inicia con dosis bajitas y de acuerdo al peso del niño se va titulando cada 7 días, se sube la dosis hasta que se obtiene una respuesta o la dosis máxima. Se aumenta progresivamente. Los medicamentos actúan diferente en cada niño. Realmente no hay enfermedades si no hay pacientes. Y no hay medicamentos si no hay pacientes. Porque la mamá dice, no, eso de esto que a mi hijo le funcionó, puede ser que al otro no le funcione. Y puede ser que tengan necesidad de hacer ajustes de dosis o cambios de medicamentos o cambios de horarios. Pero todo eso se tiene que hacer en un trabajo en equipo con los papás para encontrar el que más les sirva, el que más se ajuste y el que esté al alcance. Porque pues si hay problemas en la dispensación del medicamento por la EPS que es frecuente o porque hay desabastecimiento de estos medicamentos, pues no es fácil de manejar. Los estimulantes pueden causar efectos secundarios como todos los medicamentos. No siempre se presentan, es importante saber eso, porque las mamás siempre piensan y los papás que todos van a tener efectos secundarios y eso no es cierto. La gran mayoría de niños no presentan efectos secundarios, pero como puede pasar, uno tiene que explicar los riesgos. Generalmente son leves, pueden durar poco tiempo, en ciertos casos pueden durar o ser más severos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Con las anfetaminas, los estimulantes, la pérdida del apetito, la pérdida del sueño, puede aparecer dolor de cabeza o dolor abdominal, se contraindica en niños que tienen problemas de crecimiento, en niños que tienen problemas cardiológicos, en niños que tienen tics o en pacientes que tienen epilepsia, porque esto hace que puedan convulsionar más fácilmente. Sin querer decir que un niño con epilepsia no puede tomarlo, lo puede tomar con el aval del neurólogo. Hay otro tipo de síntomas como el aislamiento social, a veces hay unos efectos que uno espera, que son un aumento de la impulsividad, la irritabilidad, o uno que se llama el efecto de rebote, es decir, que el niño está tomando el medicamento, se le quita y vuelve a estar como estaba antes, entonces la sensación es que empeoró, o claramente puede empeorar, eso es muy raro, pero puede pasar, es decir, que se vuelva más hiperactivo después de quitar el medicamento. Eso es lo que se conoce como efecto de rebote. Los tics que ya los hablamos, el crecimiento, y en niños, sobre todo en adultos, las anfetaminas pueden aumentar la tensión arterial. La mayoría de efectos se pueden solucionar. Si toca retirar el medicamento, se retira, porque la idea no es que sea para que dé un efecto secundario, sino pues para
que mejore la concentración y la atención y mejore la calidad de vida, no para que la dañe. Se ajusta la dosis, se cambia el horario, se cambia el medicamento o simplemente se recurre a no hacer un tratamiento farmacológico, sino no farmacológico. Cuando uno va a iniciar un medicamento siempre tiene que pedir un consentimiento informado, es decir, tiene que informarles a los responsables del niño o del paciente cuáles son los efectos secundarios y los beneficios del medicamento, preferiblemente por escrito, y se tiene que reevaluar periódicamente y frecuentemente el uso del medicamento. Es decir, que uno no formula un medicamento y vuelve en un año, no, eso no pasa. Hay que citarlos a controles cercanos para evaluar la presencia de efectos secundarios y la respuesta del medicamento. Cuando no se trata el TDAH, ¿qué pasa? Pues los niños son estigmatizados, hay rechazo social, pues porque son peleoneros, habladores, disruptivos, tienen inmadurez e impulsividad a lo largo de la vida, pueden ser explosivos. Los adolescentes presentan más problemas sociales por la impulsividad, embarazos, promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual, son de pocos amigos, las personas no los toleran, tienen mayor riesgo de consumir psicoactivos y ahí viene una cosa importante, y es que las anfetaminas bien usadas en un niño con TDAH disminuyen la posibilidad de que ese niño o adolescente consuma otro tipo de sustancias ilegales. Pueden generar conductas delincuenciales, lo que se hablaba del niño que no respeta normas, juega con animales. Las complicaciones más frecuentes cuando no se trata de un TDAH y es crónico es que los padres andan desgastados, hundidos, los citan cada rato al colegio, comienzan a no ir al trabajo porque les toca ir al colegio, los pueden despedir, les llaman la atención, el papá se empeora y entonces puede maltratar al niño, pueden llegar a separarse, se generan muchos problemas dentro de la familia porque nadie sabe qué hacer con ese niño. Estas son las complicaciones que hablé, el abuso de sustancias, las dificultades académicas, educación incompleta, comienzan carreras o bachillerato y no lo terminan. El paciente comienza a darse cuenta que no es capaz y su autoestima se baja, pueden desarrollar depresión o síntomas de ansiedad, tienen dificultades en todas las esferas, familiares, afectivas, laborales, etc. Y pues pérdidas económicas y el desarrollo, es decir, el proyecto de vida se ve alterado, actualmente ni siquiera tienen proyecto de vida. Acá están una serie de consejos para el salón de clase, voy a pasarlo rápido para darle curso a las preguntas, y es que primero el maestro tiene que saber que existe el TDAH, que eso es un problema y que hay unas recomendaciones fuera de lo que ya se habló, el tratamiento con terapias y el tratamiento médico y el entrenamiento a padres. Y es que los docentes deben verificar que los niños entendieron y atendieron lo que tenían que hacer. Es decir, que el mensaje llegó y se quedó. Porque habitualmente no se queda el mensaje y el niño ni siquiera se enteró, ni siquiera cogió la tarea, o si se la dan verbal, menos. Hay que ser positivo, destacar las conductas positivas, reforzarlas, darles reconocimiento sin ofrecerles cosas, cuando se portan bien o cuando rinden. Las tareas largas, si ya lo hablamos, y repetitivas no son recomendables. Las tareas cortas son mejores, ojalá con desafíos pequeños y seguidos, no con desafíos grandes y uno solo, o que sea un desafío muy complejo, porque claramente el niño no lo va a lograr, se va a frustrar, va a fracasar y va a poder desarrollar otro tipo de problemas como fobias escolares o fobias específicas a ciertas materias que se les dificultan. Es muy bueno permitirles a este tipo de niños moverse, es decir, que estén quietos un tiempo, darles la oportunidad que se paren, vayan, se muevan y vuelvan, porque eso los calma. Hay que comunicarse con los papás sobre lo que está pasando regularmente. Se recomienda que haya una carpeta en la que se limite la cantidad de tareas que el niño tenga, es decir, que se pongan no muchas tareas en muchos cuadernos, sino una carpeta que contenga todas las tareas, eso favorece la secuencia. Hay que ser sensibles respecto a la autoestima de estos niños. En el salón pueden minimizar los distractores, pues si tienen computadores o pantallas o celulares o sonidos, pues eso los va a alterar, a interferir más, a explorar la desatención, involucrar al psicólogo, al consejero, al orientador, al psicopedagogo, a la trabajadora social del colegio, para que funcione como un puente entre el colegio y los padres y los servicios de salud, revisarlas con el médico tratante las estrategias para cada caso, la comunicación entre los docentes y el equipo de salud puede ayudar mucho, es en la casa, pues hay que crear rutinas, definir horarios, eh, preferiblemente cuando son casos de leves, de moderados a graves, es mejor asignar una rutina de lunes a domingo con unos horarios, no cambiarlas,
porque los niños los fines de semana desestructuran la rutina y el lunes llegan hechos un desorden al colegio. Hay que asignarle lugares fijos para que cuelguen el morral, la maleta, los objetos, la ropa, los juguetes. Con eso el niño se acostumbra y siempre va a saber y va a dejar eso así en el mismo sitio y así se evitan las pérdidas porque ellos tienden a dejar las cosas en cualquier lado. Eh, Cuando haga tareas es lo mismo. Si un niño va a hacer una tarea, tiene que ser un ambiente limpio de distractores, computadores, televisores, sonidos, etcétera. Hay niños que estudian bien con música, hay otros que se distraen. Eso uno lo tiene que ir mirando. Que no estén los juguetes por ahí o el hermano chiquito con los juguetes al lado, porque eso genera mucho problema. Y lo de la música, pues ya lo dije. Eh, Hay que ofrecerle opciones para que el hijo no se sienta abrumado ni sobreestimulado. En esta época es muy frecuente que las mamás los tienen en música, en natación, en fútbol, en mandarín, más lo que ofrece el colegio, más eh, son scouts, entonces, pues claramente si el niño no puede con las tareas escolares, con otras 5 tareas menos. ¿No? Entonces hay que escoger en la que mejor funcione fuera de la actividad escolar. Lo mismo con la ropa y esas cosas. En ellos funciona muy bien lo que se llama la dicotomía, se ofrece solo dos posibilidades, o esta o esta. Si le coloco 5, ahí se demoró, y me va a decidir, y pues habitualmente las mamás son hábiles en eso, ofrecen solo una muda, dos mudas, o este juguete o el otro juguete. Hay que ser muy claros y específicos, lo mismo que con los docentes, que el niño atienda y entienda la orden, no que la mamá está en la cocina gritándole al niño, el niño viendo televisión y llega y le dice que por qué no tiene la cama, pues nunca ni la escucha. Eh, También es importante que el niño sepa que está siendo escuchado, pues porque eso es una parte total de la comunicación y permitirle al niño que cuente lo que pasa. Muchas veces ellos son estigmatizados en los colegios y los culpan de todo, es bastante frecuente, eh, y pues los papás, como ya saben que son así, no les creen. Y es un tema difícil porque lograr un equilibrio entre qué sí hizo y qué no hizo es bien difícil. Hay que dar indicaciones claras y cortas, pedir que repita las órdenes, ayudarla a planificar las actividades, lo de las tareas complicadas, coger una tarea complicada y separarla en tareas más cortas y simples. Si hay una estrategia conductual psicológica, hay que registrar y hay que tener un registro visual que el niño vea que se está portando muy bien, porque eso le va a ayudar a seguir portándose bien. Eh, Poner metas realistas, no metas inalcanzables, una disciplina que no sea maltratante, pero que sea clara, no gritar, no pegar, utilizar estrategias como tiempos fuera, quitar privilegios. No es muy frecuente que los pobres digan, ahora no le voy a dar. Uno quita lo que se tiene, no quita lo que nunca se ha dado. Eso no sirve. Es importante que los cuidadores sigan las mismas normas, porque si la mamá las tiene y el cuidador no las tiene o la abuela no las tiene, el niño en lugar de mejorar empeora, porque entonces va a estar el bueno, que le va a hacer lo que quiere, y el malo que le pone normas, límites y reglas. Generar oportunidades en las que el niño se desenvuelva positivamente. Hay que recordar que el maltrato físico es un delito. Eh, lo que decía antes, hay que mirar en qué actividades el niño se desempeña bien, apoyarlo, animarlo, complementarlas con las otras actividades, eh, que le generen experiencias positivas, porque estos niños tienen mucho rechazo social. Hay que proponer un estilo de vida saludable, que coman bien, evitar los preservados, los azucarados, los jugos de caja, los paquetes, que hagan actividad deportiva, que tengan horarios de sueño, pues porque todas esas cosas ya vimos que pueden empeorar el TDAH. Bueno, Muchísimas doctor, gracias. muchas gracias. Entonces vamos a abrir en este momento el espacio para preguntas. Dentro de las cosas iniciales que el doctor hablaba, decía que posiblemente estos síntomas se pueden identificar en un solo contexto, es decir, o solo en la casa o solo en el colegio. En este caso, ¿hablaríamos de este trastorno o hablaríamos de otra cosa? En ese caso hay que profundizar más, porque pues uno de los criterios es que se tiene que dar por lo menos en dos contextos para que sea un trastorno por déficit de atención. Pero el hecho de que se dé en un solo contexto no quiere decir que no sea un TDAH. Uno tiene que ir a mirar, porque por ejemplo el niño puede tener un muy mal comportamiento en el colegio, porque las características del colegio no son las adecuadas para él, y en la casa tener un entorno limitante y no presentar síntomas en la casa. Entonces uno tiene que
recibir más información, apoyarse en más cosas para confirmar o descartar que es un TDAH. Pero eso se hace contra cada paciente, contra cada familia, contra cada rendimiento. Doctor, y también hablábamos de pautas de crianza inadecuadas. ¿Cuáles serían estas pautas de crianza inadecuadas? A lo largo de la charla las decía, son las familias que son poco limitantes, que mandan mensajes ambivalentes de que la mamá le dice haga, el papá desautoriza a la mamá, el papá tiene una modelación, es decir, hace cosas como pegarse al Xbox 4 horas y la mamá le está diciendo al niño que no juegue Xbox. Eso es bien frecuente. Las desautorizaciones son lo que más afectan a este tipo de niños, tener normas, límites, horarios, estar enseñándole claramente al niño qué es bueno y qué es malo. Eso se tiene que hacer desde que el niño nace textualmente, pero el, la contención social les genera mucho freno y eso comienza en el nivel familiar. Perfecto, doctor. Diana Carolina Borges pregunta, ¿cómo funciona el metilfenidato cuando el TDAH es con predominancia de hiperactividad e impulsividad? Como lo decía antes, los estimulantes, las anfetaminas, el metilfenidato, lo que hace es mejorar el déficit de atención. ¿Cómo impacta la hiperactividad e impulsividad? Si un niño tiene una atención más elevada, la posibilidad de que siga otros estímulos va a disminuir. Entonces va a estar más focalizado y en consecuencia va a estar más quieto, más, menos impulsivo, pues porque no va a perseguir. Si un niño ve que otro niño tiene un juguete allá y está desatento, se va y le coge el juguete, porque no mide la consecuencia. Si está con el medicamento y está atento, muy seguramente le está poniendo atención a la maestra y no al juguete del otro niño. ¿Cómo los traumas en el embarazo pueden influir en el TDAH? Bueno, hay muchas hipótesis y una serie de estudios hipotéticos que pues, algunos tienen evidencia, otros no. Los traumas, me imagino que la pregunta se refiere a traumas psicológicos, no a traumas físicos. El maltrato, los abusos, hacen que se eleven los niveles de cortisol en la mamá. Estos niveles de cortisol afectan durante la embriogénesis o la fetogénesis el cerebro, los procesos de migración neuronal, y esa es una de las hipótesis que se tiene planteada no solamente para la existencia de TDAH, sino de esquizofrenia, de autismo y de otras enfermedades. Perfecto. Nos pregunta Diana, ¿es necesario el acompañamiento permanente de terapia ocupacional para trabajar el freno inhibitorio y la desintegración sensorial? No es necesario que sea permanente, simplemente la terapeuta evalúa al niño, se traza unos objetivos, unas metas y unos tiempos y unas estrategias. Muy seguramente habrá quienes cumplen todos, habrá quienes cumplen una parte de los objetivos y habrá quienes no cumplen nada. Si la estrategia o si el objetivo de la terapeuta era mejorar la desatención en un niño desatento, pues claramente lo que le va a mejorar la desatención no va a ser la terapia, va a ser la medicación. O si se plantea que el comportamiento sea lo que va a mejorar en el freno inhibitorio social y los padres no colaboran, pues claramente va a fracasar. Entonces, los tratamientos por terapia ocupacional, pues los evalúa la terapeuta, que ojalá tenga un perfil de integración sensorial, es decir, que maneje la coordinación y la maduración de la coordinación motora gruesa y fina. Lo vestibular, lo sensoperceptivo y lo táctil, porque estos niños suelen tener problemas de tolerancia a texturas y ese tipo de cosas. Bueno, Elizabeth Chailé nos pregunta, ¿se necesita hacerle una dieta baja en azúcar para que bajen la hiperactividad? A pesar de que esto no es una recomendación basada en la evidencia, o sea, es decir, que no cuenta con estudios clínicos y con muchos estudios poblacionales, sí es una recomendación basada en la experiencia. Uno lo ve, un niño que tiene TDAH o un niño aún sin TDAH, se le da una sobrecarga de azúcar y el niño va a estar mucho más activo. Entonces la recomendación, además que como dieta, es súper saludable porque estos niños comen impulsivamente y tienen tendencia a desarrollar más obesidad que los otros niños. Entonces la recomendación es cero azúcar y cero preservados. Perfecto, doctor. Carolina Acevedo Espitia pregunta, ¿se deben aplicar pruebas de neuropsicología? Para el diagnóstico de TDAH no se requieren pruebas neuropsicológicas, pero si uno está estudiando una comorbilidad, por ejemplo, sospecha que un niño con TDAH tiene la creencia popular de las mamás
es que los niños hiperactivos son muy inteligentes. La realidad es que no. Es que o tienen inteligencias normales, o tienen inteligencias normales que se afectan por la desatención, o tienen inteligencias bajas, que empeoran los casos. Entonces, uno aplica pruebas de neuropsicología, específicamente la prueba cognitiva, cuando sospecha que hay una alteración en la capacidad cognitiva, en el desarrollo en la capacidad intelectual del niño. Y las pruebas neuropsicológicas, muy personalmente, yo las solicito cuando tengo sospecha de que adicionalmente el TDAH hay un déficit neurológico, por ejemplo, en secuelas de traumas, que están afectando otras funciones cerebrales fuera de la atención. Porque las pruebas neuropsicológicas ampliadas, las que evalúan todas las funciones ejecutivas, que de por sí están alteradas en el TDAH, son las pruebas neuropsicológicas, las baterías completas, el ENI o otras. Lo que más se usan ahora es el ENI, que es la evaluación neuropsicológica infantil, que aporta información de todas estas funciones cerebrales diferentes. Perfecto. Estrella de Litio pregunta, ¿neurofeedback es una opción de las tantas herramientas para estos chicos? Nuevamente volvemos a lo que tiene estudios, tiene evidencia. El neurofeedback no tiene recomendación en las guías que se plantean para déficit de atención. Sin embargo, eh, hay reportes, testimonios de mamás que dicen que sus hijos mejoraron. Como les decía antes, uno no puede descalificar una estrategia porque no tenga necesariamente evidencia. Si hay experiencia, sin embargo, uno no recomienda neurofeedback, entre otras cosas, porque es una intervención no farmacológica que no está contemplada en el plan de beneficios de salud, es decir, no la cubre el costo. Perfecto. Liliana Ángel pregunta, ¿cómo se puede trabajar en el colegio para que los niños con este trastorno no sufran de bullying, ya que a causa de sus síntomas son víctimas? Bueno, ahí hay dos cosas. El bullying puede ser que se los hagan o porque son desatentos, o porque son hiperactivos impulsivos, o porque son torpes. Claramente lo que hay que hacer es una educación al maestro, al orientador, para que la difunda entre los otros niños y eso ayuda a prevenir el matoneo. Esa es una forma. Pero existen los niños con TDAH hiperactivo impulsivo que son los bullies, son los matoneadores, ¿no? Entonces, el tratamiento para uno o para el otro va a ayudar a que sufrirlo o ejercerlo disminuya. El tratamiento hecho por fuera y las recomendaciones hechas por dentro fuera de la educación a los demás compañeros y a los mismos padres. Perfecto, doctor. Vamos con las dos últimas preguntas, si le parece, para ir cerrando. Ahora, Teresa Montes Henao pregunta, si a mi hijo le diagnosticaron TDAH y no deseo empezar con medicación, ¿qué otras opciones hay? Como lo dije a lo largo de la charla, o sea, hay unas intervenciones de tipo no farmacológico que son la educación, las escuelas de padres, el entrenamiento de padres, las intervenciones psicológicas conductuales, la terapia ocupacional, la terapia física cuando se requiere, eh, y las recomendaciones de deporte, de entornos, recomendaciones para los profesores, colegios con menos niños por aula. Igual, hay que entender claramente que la medicación es una opción que se ofrece, pero que no obliga. Yo no puedo obligar a un papá a que le dé la medicación a su hijo. El papá tiene la autonomía, es uno de los principios médicos, de rechazar el tratamiento siempre y cuando este no comprometa la vida. Si un niño se está muriendo y un papá rechaza, pues a mí me toca llamar a bienestar familiar para dárselo porque yo no lo voy a dejar morir. Pero si un niño tiene un TDAH, tiene una calidad de vida mala, y yo le explico a la mamá, le puede mejorar la calidad de vida, y la mamá dice, yo no quiero darle medicamento, tranquila, ¿sí? Optemos por lo otro y miremos la respuesta. Claramente, lo que uno ve es que la respuesta no es tan eficaz como cuando se da medicación. Perfecto. Y para cerrar, vamos con la pregunta de Viviana Quintero Torres. Pregunta, ¿es cierto que el exceso de consumo de acetaminofén durante el embarazo se relaciona con la aparición de TDAH en el niño? Pregunta difícil. Es más, creo que es la primera vez que escucho eso. Reconozco que no conozco sobre el tema, por lo menos dentro de lo que uno lee de TH, yo trato de mantenerme actualizado en el tema, no he escuchado, pero lo que uno piensa es que cualquier exceso, el acetaminofén es de los que es un tipo de medicamentos del grupo A, es decir, que es de los que menos generan riesgos, pero cualquier sobredosis de cualquier medicamento que genere metabolismo hepático y que consuma citocromo puede alterar la embriogénesis, o sea, más si son sobredosis, pero darle una respuesta exacta, precisa y concisa, no.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor, Con por muchísimo gusto. este espacio, por todo el conocimiento brindado. Realmente esperamos que sea muy útil para los padres de familia y para los docentes que nos acompañaron el día de hoy. Así. Bueno, doctor, entonces con esto cerramos la charla del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Asociación Colombiana de Psiquiatría ACP, en Instagram Asociación Col de Psiquiatría, en Twitter ACP Psiquiatría y en nuestro canal de YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría, en donde pueden revisar este webinar y todos los webinars que hemos realizado con anterioridad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. Y nos vamos a quedar toda la noche resolviendo preguntas. Además, porque preguntan muchas cosas que ya se han dicho en la charla.